atentos, ya comenzamos. Este proyecto que hoy les comparto hace parte de lo que fue cómo enseñar las ciencias sociales. Recorridos o salidas de campo en el municipio de Soacha. Lo vengo implementando aquí ya hace más de 5 años, desde un semillero de investigación que creamos con algunos amigos que se llama Soacha Memoria, Identidad y Territorio. Y en ese orden de ideas se ya he hecho algunas investigaciones sobre lo que es la historia de Soacha, especialmente en lo que es arte rupestre. Sin embargo acá pues tenemos como varios aspectos para decir. Soacha fue fundada en el año 1600 por un oidor visitador, Luis Enríquez. No eran solo los conquistadores los que podían fundar ciudades, sino que de España también mandaban oidores visitadores. ¿Cuál era la función del oidor visitador? Pues venir, digamos que supervisar cómo iban los asuntos de la colonia en términos económicos y administrativos, y a partir de eso pues llevar un compendio, un compilado de quejas, de reclamos, pero también llevar detalles de todo lo que se venía desarrollando acá al Consejo de Indias, que era la máxima entidad organizativa, administrativa y de autoridad que la corona española creó para regir todo lo que fueron las colonias en América Latina, el Consejo de Indias. Época, es un presidente de 1928, si alguien quiere en algún momento consultar el dato, ahí va a estar. Ustedes describen la fiesta del agasajo que le hacen en Canoas, una hacienda altamente ganadera, ahorita muy poco queda de eso. Y acá en Soacha las haciendas también producían una especie de caballo que era bastante apetecido para las carreras de caballos que se generaban en Bogotá y por el lado del Techo, por el lado del hipódromo o el estadio de Techo. Ahí era donde se hacían las carreras de caballo en los años 40 y 50 y salían de muchas haciendas y especialmente de eso. Ahora pues el paisaje se ve fracturado por esta vía, que es la avenida longitudinal de Occidente, conecta con Mosquera, Oaxaca, o desvía ya hacia Tena, La Mesa y por la Tierra Caliente. Y por último, pues algo que me pareció preocupante y que vi ahorita es que allí ya vienen las retroexcavadoras y están explotando las montañas, y esto se tiene como un polo de explotación minera. Si ustedes ven, ahorita donde dejamos los buses estaban entrando y saliendo volquetas. Eso es un peligro, porque lo que se está proyectando para esta zona es industrializarla o volverla a un polo de explotación minera. ¿Y qué pasa? Que muchas de las cosas que vamos a ver ahorita estarían en peligro de desaparecer. Entonces, más o menos esta es la contextualización. William Ospina, que hemos leído bastante, alguna vez escribió en una de sus columnas que acá en este sector parece que el tiempo no pasara. En los dos personajes, el diablo y el campesino, representaban a los dos partidos enemigos, el conservador por parte del campesino y el liberalismo rojo por parte del diablo. Entonces se puede ver como internamente en ese mito el enfrentamiento político que había entre esas dos políticas. ¿Qué expectativas tiene sobre la siguiente parada que vamos? Bueno, encontrar más arquitectura y encontrar más historia sobre pues, nuestros aborígenes, porque pues, realmente aquí en este sector lo que vemos es todo lo que viene de nuestros antepasados y realmente de donde nosotros venimos. Y además, ¿qué es lo que aprendió usted sobre lo que han dicho? Bueno, lo de la hacienda que acabamos de ver me pareció genial, pues, la historia que nos contaba el profesor sobre de dónde se genera también esa rencilla o dónde era el centro de operaciones de este sector entre los liberales y los conservadores. En el lugar vemos y allá vemos cómo están explotando las montañas y el ambiente del sector de Soacha. Acá lo que se puede observar es la tala de árboles que poco a poco van desapareciendo. Y en el lado de allá se ve cómo están haciendo minería. Lo que vemos acá son trazos zigzagueantes. Aquí se puede ver la figura de lo que es una choza o un cohío, mejor dicho, y cruces con algunas espirales que quieren decir los pictogramas. ¿Por qué? Porque nuestra visión cultural es muy distinta a la visión cosmogónica y cultural de una persona que pudo hacer esto hace 500, hace 1000, hace 2000 o hace 3000 años. El mundo
para esa persona era distinto. Y la cultura y la visión cosmogónica era distinta. A diferencia de la nuestra, que es occidental. Entonces uno no puede ponerse a atreverse a especular qué es lo que representa el pictograma. Sencillamente, lo que sí se podría asegurar es que el pictograma muy probablemente responde al contexto espacial, es decir, geográfico, en el cual vivían los indígenas que habitaron toda esta zona. Este es el primer pictograma, o el primer panel de pictograma. Acá hay un problema. Hay mucha gente que no es consciente de la riqueza ancestral, arqueológica que se contempla en esto, y viene con pictogramas contemporáneos y rayan la roca. Pero esto lo hacen porque no hay una conciencia de qué es un pictograma y qué representa. Esto representa el pasado de nosotros, los que tenemos también raíces en esta tierra del altiplano. Pero mucha gente le parece gracioso venir, rayar la roca y alterar la piedra. Pues al comienzo me sentí un poco cansado porque es una subida muy dura, pero luego ya aflojo un poco y ya uno se siente más cansado. Sí, un poco la subida siempre es agotada. La cara en el Que la pictografía cambie de color es debido al desarrollo cultural o político más complejo de la sociedad que fue autora de estos pictogramas. Había pictogramas color naranja, amarillo, morado, rojo. Si ustedes comparan estos pictogramas con los dos que vimos abajo, se distinguen. Aparece la lagartija y el sapo. ¿Por qué la lagartija y el sapo? Porque eran animales o son batracios que están entre el agua y la tierra. Para los muiscas, el agua era un elemento sagrado, fundamental dentro de su cosmogonía, al punto que varios lugares asociados al agua eran sagrados. Salto de Tequendama, Laguna de Guatavita, Lago de Tota, Laguna de Fuquene, Laguna de Iguaque, de Ubaque también. Entonces el patrón agua era fundamental dentro de la cosmovisión, dentro de la cosmogonía muisca. Miren nosotros como sociedad actual cómo concebimos el agua, como un elemento de desperdicio, como un elemento donde desechamos lo que no sirve. Miren cómo ese río Bogotá se convirtió en el séptimo más contaminado del mundo. La cordillera oriental y el altiplano cundiboyacense goza porque el agua es un elemento abundante. Para otras sociedades del mundo, el agua es un recurso privilegiado, la tienen muy pocos, pero nosotros como sociedad no la conservamos. Entonces miren ustedes cómo el río Bogotá está convertido en la máxima cloaca del altiplano cundiboyacense. Desemboca en Girardot en el río Magdalena. Río Magdalena desemboca en Bocas de Ceniza en Barranquilla, en el mar Caribe. Entonces este problema de la contaminación no es solo regional, no es solo de Bogotá, es a nivel nacional. ¿Cómo hemos vuelto el agua una cisterna? ¿Cómo hemos vuelto el río Magdalena en otrora, uno de los afluentes más importantes del país, en una cisterna? Para los muiscas el agua era un elemento sagrado, la tierra era un elemento de aprecio, de protección, de pedir gracias. La Pachamama, la madre tierra, la hermana tierra, para nosotros es un elemento más, porque estamos imbuidos por esa visión occidental de que el agua hay que gastarla, el agua no pasa nada con lo que ocurra después de que ya se va por el sifón o por las cañerías. Esa es la reflexión ética y ambiental que podríamos destacar. Para ellos el agua era sagrada, para nosotros no, simplemente es un elemento de consumo, pero sin el agua no podríamos vivir. Pero más allá de la estética del asunto hay algo interesante, y es que con Canoas, con este lugar, con La Poma, hay una especie de interconexión, no son lugares aislados. Todo esto fue corredor indígena, hasta Bojacá, Mosquera, Punza, Zipa, Cota, Chía, toda esa vaina fue corredor indígena. Entonces estos lugares no están fragmentados como el hombre los fragmentó, sino que para los indígenas había una relación muy fuerte y estaban conectados los lugares. Entonces estos abrigos rocosos son fundamentales para constituir
o reconstruir mejor la historia y la memoria de esta región. No solo el de Soacha, esto debería ser importante para Bogotá también. Pero miren cómo se encuentra este patrimonio, cómo está el de Canoas y cómo está el de San Mateo. San Mateo desaparecido, Canoas en peligro y ustedes lo escucharon. Ahí venían las bombas y las retroexcavadoras. Y acá, pues es propiedad privada, pero esto está abandonado. Uno no sabe esto de quién es. Si es de la alcaldía, si es de un finquero, si es de un ganadero. Entonces, el patrimonio, que esto debería ser para el conocimiento de todos, o está en propiedad privada o está desaparecido por efectos del crecimiento urbano o de la explotación minera. Como colombianos, como bogotanos y como estudiantes, estamos en la responsabilidad de entender estos lugares y de generar conciencia para que a partir de estos lugares se rescate la memoria. Ahí está el rol fundamental del estudiante. El estudiante no solo debe servir para ir a copiar lo que me dice el profesor en el tablero, sino que el estudiante debe tener una conciencia crítica, que por medio de su acto de conocer y entender, transforme también el mundo. De la soledad, primero que todo, así como ustedes se pudieron dar cuenta, no solo evidenciamos el maltrato que se le ha hecho a la naturaleza en términos de todo lo que es contaminación, los ríos, la contaminación pública y social, sino que también evidenciamos cómo en el tema de cómo todavía se mantienen las pinturas rupestres y cómo podemos evidenciarlas hoy en día. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero también pudimos observar algo de la parte energética cuando estaban toteando minas al otro lado y de una vez ustedes se dieron cuenta, la niebla se bajó y los cubrió. Sí. ¿Usted qué opinaría sobre lo que ocurriría muchos años después sobre los territorios que vivimos? La verdad, yo pienso que si no se genera conciencia sobre la presencia de estos lugares, de que aproximadamente, no en años, podría ser hasta meses, muchos de los lugares que vimos el día de hoy podrían ser destruidos por la explotación minera o el crecimiento de la ciudad. Entonces, pues, yo lo que creo es que se deberían hacer más salidas de campo de este tipo para enseñarle a los jóvenes qué es lo que tenemos y qué es lo que necesitamos cuidar. Que en estas piedras está nuestro pasado, está toda nuestra presencia histórica. Pues me pareció muy interesante porque yo no había conocido toda la información de la forma en que se recibió hoy. El hecho de visitar el sitio, de verlo, no solamente en una fotografía o un libro, me parece que es una experiencia que enriquece no solamente a mí como adultos, sino a ustedes como estudiantes. Estamos aquí para hacer una socialización sobre la salida pedagógica al municipio de Soacha. Entonces, ustedes del ámbito docente, ¿qué opinan sobre la salida pedagógica? Bueno, Cruz, la salida pedagógica que se planteó es una salida pedagógica muy interesante porque permite un aprendizaje vivencial en los estudiantes. Esos espacios que se generan son muy pocos para ustedes, entonces sería importante analizar la posibilidad de abrirlos porque el docente Julio conoce muy bien su territorio, entonces él organiza de manera transversal las diferentes asignaturas. Ustedes no pueden solo aprender sociales, también vieron geografía. Hay algo interesante en la salida y es que le hacía mucho énfasis en el cuidado del medio ambiente. Entonces nos hace esa invitación a esa realidad más próxima que tenemos, a entender que debemos que cuidar el entorno para alcanzar un futuro. Ese tipo de actividades generan en ustedes un aprendizaje significativo porque permite el contacto con la otra persona, el contacto con el medio que los rodea. La otra pregunta es, ¿qué enseñanza le dejó Rosa Pedro? Bueno, para comenzar es importante aclarar que es un espacio totalmente desconocido para uno, pero el ir de un lugar al otro genera mucha expectativa. De eso se pueden sacar 3 puntos, interesantes que generó la salida pedagógica. Pero cada uno va hilado entre sí. El primero es el campo artístico, el segundo la comunicación y el tercero la historia. Comenzando con el arte, pues vemos consignado en esas pinturas, pictogramas, todo un contexto artístico, un campo de expresión, un campo simbólico que servía para manifestar sentimientos. Cuando yo hablo de ese manifestar, ya me estoy hilando con el segundo punto que es el comunicar. Entonces, toda esa generación de pictogramas busca comunicarse no solo entre las poblaciones que habitaban Soacha, sino también comunicar esa historia a las nuevas civilizaciones que estamos buscando conocer esos espacios.